Desde hace mucho tiempo los videojuegos han tenido muchas cosas de los cuales la gente ha dicho, como que son malos, son educativos o algunas otras cosas. Pero los videojuegos son más que entretenimiento, son vida. Y claro, esos han estado con nosotros desde hace mucho tiempo y tienen una historia muy extensa. Por eso hoy te hablaré de algunas cosas que de seguro te llamará la atención. Como lo dije anteriormente, los videojuegos han estado con nosotros casi toda la vida, prácticamente desde el juego Tennis for Two, que dio su salida al mercado en el año 1950. Y claro, desde aquí muchas compañías han querido dar todo de ellos para entregar títulos que la gente disfrute y por eso se tardan días, semanas, meses e incluso años para terminar un solo videojuego. Así que para empezar con un tema que te va a interesar, hablaremos de la evolución y no nos enfocaremos en un solo tema, sino que nos enfocaremos en jugabilidad, gráficos y después hablaremos de su historia. Así que para no perder más tiempo, empezaremos de una vez. Empezaremos con la evolución. Desde hace mucho tiempo los videojuegos han tenido cambios en su jugabilidad y gráficos, pasando de esto a esto. Y claro, sus gráficos, ¿qué es lo que más importan en estos? Así que para empezar de una vez, hablaremos de su jugabilidad antigua hasta la actualidad. Para que sepan, la jugabilidad es algo que importa demasiado en este tipo de cosas, ya que sin esto no se podría jugar. Y con una mala jugabilidad, habrían malas críticas y el juego que se trabajó por mucho tiempo no le gustaría a mucha gente y perdería ganancias. Por eso, los desarrolladores dan lo mejor para que sus juegos tengan una jugabilidad que la gente pueda disfrutar sin problemas. Por eso, esto ha ido cambiando con el pasar de los años. Por eso, anteriormente, solo podíamos manejar un control y un solo botón, el cual la mayoría de las veces no servía para nada. Tal es el ejemplo de Pong, el cual fue el juego que hizo que la industria de los videojuegos tuviera más interés. Sí, un juego de dos palos que le pegan una pelota que se mueve de izquierda a derecha. Pues si no vieron, este juego también necesitó mucho tiempo para poder desarrollarse, y lo que importa es su jugabilidad, que por lo que se ve no es nada complicado, y no se equivocan, pero no saben lo que los desarrolladores tardaron en solo programar el movimiento de los dos palos y la pelota. Gracias a eso, el juego tuvo una gran popularidad, y gracias a su jugabilidad simple y sus desarrolladores. Desde entonces, la jugabilidad de los videojuegos han cambiado, pasando de algo simple a algo que necesita concentración y más botones, y eso se ha vuelto un reto para los jugadores más veteranos, ya que necesitan acostumbrarse a las nuevas mecánicas que estos tienen. Y claro, no les ha costado acostumbrarse, pero cada año salen nuevas mecánicas que hacen que los jugadores se interesen más en ello, para que luego lleguen más jugadores del mundo. Ya que hablamos de la jugabilidad, ahora hablaremos de algunos ejemplos. En algunos videojuegos, y esto pasa en los 3D, tenemos que movernos más. Tal es el caso de Crash Bandicoot, el cual se enfocó más en su jugabilidad que por si ven, es un poco difícil de jugar. Y es que los desarrolladores buscaban crear algo que fuera difícil para los jugadores. Tanto así que eliminaron un nivel llamado Stormy Ascent, ya que era muy difícil de llegar al final. Y gracias a los hackers que lograron encontrar el nivel, se puede jugar fácilmente con tan solo un emulador de la consola y códigos para poder entrar, o solamente comprando la remasterización que salió hace no mucho. Y en jugabilidad 2D tenemos la competencia de Sega a Nintendo, Sonic, el cual se ve que es un juego de píxeles que solo es esquivar enemigos y llegar hasta la meta. Pues sí,
Pero esto añade algunas cosas más, como por ejemplo las etapas especiales, las cuales sirven para desbloquear finales secretos o también para tener mejoras en el personaje. Esto ha hecho que otros videojuegos hagan lo mismo, cambiando la jugabilidad del propio juego mientras te metes en etapas especiales buscando poderes que te hagan ganar más fácil. Por cierto, también existen los lugares secretos, los cuales sirven para esconder habilidades para el personaje, o solo esconder cosas que los desarrolladores ponen para divertirse un poco y que los jugadores intenten de encontrarlos. Esto se llama Easter eggs, y esto hace que los desarrolladores escondan cosas que el propio equipo no se da cuenta de quién lo puso ahí, o para felicitar al jugador de tal cosa que hizo. Y, por si fuera poco, el primer Easter egg que se descubrió fue en el juego Adventure, juego del Atari 2600 salido en 1978. El Easter egg fue puesto por el desarrollador Warren Robinson, por lo que él decidió poner su nombre en una sala secreta del juego, ya que en ese entonces no se podían poner créditos a los desarrolladores, por lo que buscó una manera de darse crédito de lo que había hecho. Y así fue. Esto hizo que el juego vendiera más. Y esto fue gracias a la jugabilidad del jugador que la encontró y que tuvo la suerte de topárselo. También están las jugabilidades de las consolas, pero en realidad eso no tiene mucho de qué hablar. Solo es añadirle más botones al mando o control, o también quitarle botones, por lo que no cambiaría demasiado. Ya vimos cómo los videojuegos cambian su jugabilidad y cómo se puede añadir más cosas, y cada vez van evolucionando para poner más cosas. Ahora hablaremos de los gráficos, que no tardaremos demasiado en hablar de ellos. Los gráficos es algo que también importa en los videojuegos, y como verán, estos ya en la actualidad parecen películas gracias a la tecnología que nos rodea, pero vamos a retroceder en el tiempo para ver cómo eran antes. Así es, solamente píxeles que se mueven. Esto antes era una cosa imposible de hacer, y que la gente se impresionara de tal trabajo que hicieron unos desarrolladores, y obviamente esto ha ido cambiando, llegando a uno de los videojuegos que más ventas tuvo en su tiempo. Sí, estamos hablando de Super Mario Bros., que por si no lo ven, los gráficos ya no eran como antes. Estos ya eran un poco más detallados, pero seguían siendo píxeles, pero en su época esto era una cosa de locos. Hasta que llegó la competencia de Nintendo y su mascota, Sega, llegando con Sonic, que por si no fuera poco, el erizo azul tenía unos gráficos que eran muy bonitos a la vista y esto atrajo a la gente y que el juego vendiera muy bien en su tiempo. También hubo juegos que cambiaban sus gráficos, pero seguían siendo píxeles. Ya hablamos del 2D, ahora hablaremos del 3D. Esta etapa de los videojuegos fue una época en la que los desarrolladores tenían que trabajar más, pero lo hacían para poder entregar un producto de calidad y claro, sus gráficos ya estaban a otro nivel, llegando a tener sombras y cosas realistas que cambian la estética de lo que era normalmente, por lo que esto fue una época dorada de estos. Y como ya se esperaban, cada año los desarrolladores daban lo posible para mejorarlos, y después de eso llegamos a la actualidad, el cual los gráficos importan más que nada, ya que si vemos bien, parecen que estamos viendo una película o jugamos con una persona que es casi real. Y esto se debe a la evolución de las máquinas que nos rodean. Y claro, gracias a los motores, los cuales sirven para trabajar en los videojuegos de forma más sencilla, sin necesidad de que seas programador profesional. Y esto ha hecho que desarrolladores indie crean cosas que una compañía no ha sido capaz de crear. Hoy en día podemos apreciar juegos en 3D con gráficos buenos, juegos 2D con gráficos pixel, entre otros, por lo que es bonito ver cómo va cambiando con el pasar de los tiempos. Y vaya,
aún siguen mejorando los gráficos para que en un futuro esto ya parezca algo realista. Como pudieron ver, la evolución de gráficos y jugabilidad es algo extenso, por ello se los intento resumir para que disfruten de cómo pueden unirse a la comunidad gamer. Ahora, ya que hablamos de la evolución, hablaremos de su historia, siendo más claros desde sus comienzos hasta la actualidad, obviamente resumido, porque no vamos a decir aquí toda la Biblia. Así que, sin más relleno, empecemos con la historia. Como lo dijimos anteriormente, hablaremos desde sus comienzos hasta la actualidad. Para que nos demos una idea, el primer videojuego en salir al mercado fue Tennis for Two, el cual no causó mucho auge en su tiempo, pero sí un poco de popularidad en este. Luego salió uno de los más queridos por la comunidad gamer, Pong, el cual fue el videojuego que revolucionó la industria de los videojuegos, claramente en el año 1972, que dio mucho de qué hablar en su tiempo, y fue uno de los juegos que más cariño le tienen a muchos. Pero no todo es color de rosas, ya que en ese entonces era de moda crear videojuegos que estuvieran inspirados en películas, y ahí salió el juego de E.T., el extraterrestre, el cual, como se pudieron imaginar, fue uno de los peores juegos que pudo crear la compañía Atari. Este juego no tenía nada divertido, mala jugabilidad, fallos de programación, entre otros. Claramente este juego hizo que la industria estuviera casi en el olvido, bajando la venta de muchos de los videojuegos que estaban saliendo al mercado. Esto hizo que la compañía Atari sacara todas las copias que se estaban vendiendo del videojuego y que estas fueran enterradas en un vertedero de Nuevo México, que, por cierto, algunas de las copias se pueden encontrar ahí. Luego de eso, la compañía Atari fue a la quiebra y no creo que fue bonito. Si quieres probar el juego, lo puedes encontrar en internet y claro, necesitas un emulador para poder jugarlo. Después de que la gente perdiera la esperanza en los videojuegos, la compañía Nintendo decidió caer del cielo y lanzar uno de los juegos que también es muy amado por la industria, Super Mario Bros., el cual tuvo una popularidad increíble, haciendo que la gente tuviera esperanzas de los videojuegos otra vez. Esto hizo que Nintendo tuviera ganancias increíbles y claro, decidieron lanzar más juegos de Mario. Y hoy en día se siguen lanzando títulos increíbles del fontanero favorito de todos. Después de la salida del primer Mario, una compañía llamada Sega decide hacer la competencia a Nintendo, creando un personaje que lo pueda bajar. Y así fue, su nombre es Sonic y fue lanzado en el año 1991. Y fue uno de los videojuegos más vendidos en su época, haciendo que Mario pierda frente a Sonic y volviéndose uno de los personajes más queridos por la comunidad de gamers. Y como Mario, Sonic aún sigue teniendo videojuegos hoy en día, aunque ha perdido un poco de su auge, ya que algunos juegos tienen una jugabilidad que, bueno, no es que sea tan buena. Esto se debe a que Sega intenta entregar los juegos rápidos, o sea, que los apresura. Por eso se elimina gran contenido de algunos juegos, dejándonos saber cómo sería el juego con esos objetos o mapas eliminados. Pero bueno, nos estamos saliendo un poco del tema, aunque Mario y Sonic ya no son tan rivales después de todo. Después de la era del 2D, llega la era del 3D, en donde los videojuegos revolucionaron a la franquicia, haciendo muchas ventas de varios videojuegos, y así creando uno de los eventos más importantes de los últimos años, llamada Electronic Entertainment Expo, o abreviado E3. Aquí se presentan juegos que saldrán pronto cada año, y es algo que los jugadores pueden disfrutar en directo. Lastimosamente, algunos de estos juegos no llegan a salir,
pero es muy escaso que uno de esos no salga. Pero la verdad es muy triste que algunos de estos no salgan al mercado. Por si se preguntaban que cuál es el juego más vendido, es el Minecraft. Uno de los juegos más vendidos de todo el mundo y uno de los más populares hasta el momento. Y el segundo más vendido es Tetris. Pero Minecraft es el que más destaca aquí, ya que es el juego más querido por los gamers y porque fue uno de los juegos con los que crecieron muchos, dándonos contenido cada año y hoy en día aún se sigue actualizando. Aunque mucha gente cree que el juego más vendido es Fortnite, uno de los juegos más populares de los últimos 2 años, pero en realidad este juego es gratis. Y la compañía Epic Games ha hecho eventos en donde personas de todo el mundo participan para ver quién de los 100 jugadores queda vivo el último. Y de hecho dan más dinero que cualquier otro programa que sea de competencias. El último evento lo ganó un chico de 16 años, el cual la recompensa era de $3 millones. Y claro, también existen otros eventos de videojuegos, y esto se llama eSports, o deportes electrónicos, en donde jugadores de todo el mundo compiten por ver quién es el mejor creando equipos, y esto ha hecho que muchos juegos tengan popularidad y uniendo amistades entre otras personas. Y con esto damos por terminado la historia de los videojuegos. También para añadir, los videojuegos han tenido mala reputación por los padres, y esto es culpa de los noticieros de televisión, como los noticieros de internet, diciendo que los videojuegos te hacen violento y que te vuelven tonto. Y hace poquito se aprobó una enfermedad la cual es llamada adicción a los videojuegos, el cual ha hecho que muchas compañías estén en desacuerdo con esto, por lo que mucha gente se unió para que esto ya no existiera, y por si fuera poco, lo lograron, y esta enfermedad se eliminará de las otras entre el 2021. Y no se crean todo lo que dice internet y en los noticieros sobre los videojuegos, ya que solo lo hacen para intentar bajarlos. Y entonces, ¿por qué no hacen lo mismo con las drogas? ¿Por qué no hacen lo mismo con los ataques terroristas? Y solo se dedican en hablar mal de estos. Pero bueno, si la intención es darlos de baja, no lo van a lograr, ya que la industria de los videojuegos es muy grande y no lograrán nada hablando mal de ellos. Desde hace mucho tiempo los videojuegos nos han impresionado con demasiadas cosas, enseñándonos cosas para la vida cotidiana y claro, también los videojuegos han salvado jugadores del peligro que han tenido en su vida. Si no me crees, te cuento una pequeña historia que tú mismo puedes buscar. Hace unos años, un chico de más o menos 13 o 10 años fue de vacaciones con su familia, el cual, por ir demasiado al bosque, se topó con un oso. Después se recordó un truco que aprendió del famoso juego llamado World of Warcraft. Decidió hacerse el muerto e impresionantemente funcionó. Literalmente le debe la vida a los videojuegos. ¿Ven que los videojuegos no son solamente cosas malas? También son cosas buenas. Y nos enseñan qué debemos hacer ante el peligro que tenemos en nuestra vida diaria. Y no solo eso, también existen los juegos educativos, los cuales van enfocados a los niños. Un ejemplo de este es Sonic Schoolhouse, el cual es un juego educativo para niños que sirve para aprender matemáticas entre otras materias. Como curiosidad, el modelo que se utiliza de Sonic en el juego son restos de un juego cancelado de Sonic llamado Sonic Stream. Y la razón de su cancelación es que los trabajadores se sentían enfermos e incluso casi hubo trabajadores que estuvieron a punto de morir. Gracias a Sega, el juego fue cancelado por el bien de sus trabajadores, y de ahí el proyecto fue abandonado y no se volvió a hablar de él.
En conclusión, los videojuegos estarán con nosotros mucho tiempo, prácticamente hasta que ya no podamos vivir. Son como una parte de nosotros que queremos mucho y que no podemos dejar. Algo así como un familiar. Y esto es debido a ustedes, los jugadores, que han mantenido la industria viva y que no la han dejado morir. Gracias a ustedes, muchos títulos salieron a la luz. Gracias a nosotros, tenemos algo que amamos con nuestro corazón y que no dejaremos hasta que nos muramos. No importa que hablen mal de ellos. Somos una comunidad que está alrededor de todo el mundo y que podemos defender. Gracias a ustedes, tenemos esto. Alguien nuevo en nuestra familia y en nuestro corazón y alma. Y ya con esto termina la historia de esta aventura. Gracias por acompañarme y gracias a ti por quedarte. Soy Brian, un saludo y hasta luego.